La torsión femoral se define como el ángulo entre la línea transversal imaginaria que corre de medial a lateral a través de la articulación de la rodilla y una línea transversal imaginaria que pasa por el centro de la cabeza y el cuello femoral. La torsión femoral afecta la posición del trocánter y por tanto a la línea de acción de los músculos que rodean esta región. Los cambios regionales de torsión a lo largo del fémur también dan lugar a un cambio de los brazos de palanca. La pelvis. La torsión femoral puede afectar la alineación de la pelvis causando una rotación interna o externa de la misma. Esto puede influir en la postura general del cuerpo. La rodilla. La torsión femoral puede afectar la alineación de la rodilla, lo que puede provocar una mayor predisposición a ciertas condiciones como la crodomalacia rotuliana, desgaste del cartílago detrás de la rótula o el síndrome de fricción de la banda iliotibial. Además, puede aumentar el riesgo de lesiones en ligamentos como el ligamento cruzado anterior debido a la posición anormal de la articulación de la rodilla. El pie en la anteversión femoral puede influir en la alineación del pie, lo que puede contribuir a la pronación excesiva o supinación del pie. Esto puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas como la fascitis plantar o la tendinitis del tibial posterior. La importancia de realizar un diagnóstico precoz con esta condición musculoesquelética es que nos permite realizar el tratamiento oportuno, reducción de su duración y daño causado, de tal manera que evita secuelas e incapacidad. Se ha informado de que es posible medir la anteversión femoral sin ningún método de imagen mediante la evaluación de la amplitud angular del movimiento de la articulación de la cadera en el plano axial. La anteversión femoral puede evaluarse utilizando la relación entre la rotación interna y la rotación externa, asociándose una mayor rotación interna con una mayor anteversión femoral. En este caso, la hipótesis es que el final de la rotación interna y externa da información sobre el punto en el que la cabeza femoral deja de deslizarse en el acetábulo y que el cuello femoral impide una mayor rotación al tocar el contorno del acetábulo. Otra forma de medir la anteversión femoral consiste en medir el ángulo de rotación en el punto donde el trocánter mayor se siente más prominente mediante la palpación de la cadera lateral. En este caso, se supone que cuando el trocánter está más lateral durante la rotación del fémur, el cuello femoral está paralelo al suelo y el ángulo de la tibia indicará la anteversión femoral. Este método se denomina prueba de ángulo de prominencia trocantérica o prueba de Craig. En el acetábulo retrovertido, el borde anterior permanece en una posición más lateral de lo normal y el borde posterior es más medial. Esto se define como un signo cruzado positivo, que la pared anterior del acetábulo está más lateral que la pared posterior, o un signo de pared posterior positivo, que la pared posterior del acetábulo está más medial que la pared anterior. La rodilla es la articulación más vulnerable a la desalineación del miembro inferior, sobre todo en el plano frontal. Cuando el eje de carga pasa medial o lateral al centro de la rodilla, se genera un brazo de palanca que se multiplica la presión sobre el comportamiento femorotibial medial o lateral respectivamente. Este incremento de presión será proporcional a la distancia desde el centro de la rodilla al eje mecánico del miembro en el plano coronal. El tobillo, gracias a la articulación subastragalina, tolera bien las desviaciones coronales, pero estudios realizados en cadáveres han puesto de manifiesto que las deformidades del tercio distal de la tibia y las desalineaciones en el plano sagital provocan alteraciones significativas en la transmisión de cargas al estragal. La importancia de realizar un diagnóstico precoz con esta condición musculoesquelética es que nos permite realizar el tratamiento oportuno, reducción de su duración y daño causado. De tal manera se evita secuela e incapacidad. Un método fiable para hacer un screening de la torsión femoral es la prueba de Craig, que se realiza mediante rotación medial y lateral de la cadera en toda su amplitud mientras se palpa el trocánter mayor para determinar el punto de la amplitud en que el trocánter es más prominente en sentido lateral. Torsión tibial es una rotación de la tibia alrededor de su eje longitudinal. Resulta en un cambio de la alineación de los planos de movimiento de proximal, que sería la rodilla, y el tobillo, que sería la articulación distal. Existen dos tipos de torsión tibial. Tenemos una torsión tibial interna y una torsión tibial externa. En la torsión tibial interna, estos niños caminan con las rótulas orientadas hacia adelante y los pies en rotación medial. En general, la exploración estática revela el morfotipo en rodilla válida.
pie normal o plano, una rotación medial de la cadera normal y una anteversión femoral normal. Representan el 10% de las anomalías rotacionales. Es frecuente en niños menores de 6 años y disminuye con el paso de los años, pero no de forma sistemática. Es causa frecuente de dormir en prono o sentarse sobre los talones, con las puntas de los pies dirigidos hacia adentro. Torsión tibial externa. Se presenta como deformidad congénita unilateral o bilateral, secundaria a otra deformidad, también por contractura de la cintilla iliotibial, y los niños caminan con las rodillas orientadas hacia adelante y los pies hacia afuera. La exploración revela una rotación medial de cadera, una anteversión femoral normal, un morfotipo de rodilla vara y un pie cabo, valgo o normal. Representa el 25% de las anomalías rotacionales y predomina en pacientes mayores de 13 años. La torsión tibial puede afectar la alineación de las piernas en relación con el muslo y el pie. En la torsión tibial medial, la tibia está rotada hacia adentro en relaciones con el fémur y el pie, mientras que en la torsión tibial lateral, la tibia está rotada hacia afuera. La torsión tibial puede influir en la alineación de la pelvis debido a su conexión con la rodilla y pie. Por ejemplo, en la torsión tibial medial, donde la tibia está rotada hacia adentro, puede haber una mayor inclinación de la pelvis hacia adelante o rotación interna de la pelvis para compensar la alineación alterada de la pierna. Ahora bien, la torsión tibial medial puede haber una mayor tendencia a la valgus de la rodilla. En la torsión tibial lateral puede haber una mayor tendencia al varo de la rodilla. Ahora, continuando con esto, la torsión tibial puede influir en la alineación y función del pie. Por ejemplo, en la torsión tibial medial puede haber una mayor pronación del pie. La importancia de realizar un diagnóstico precoz con esta condición musculoesquelética es que nos permite realizar el tratamiento oportuno, reducción de su duración y el daño causado. De tal manera, evita secuelas e incapacidades. Para evaluar la torsión tibial, se mide el ángulo entre el eje del pie y el eje del muslo, con el niño en decúbito prono y las rodillas en flexión en 90 grados.